Ok, bueno, buenas noches para todos. Gracias por su asistencia. Gracias por estar acá. Bueno, hoy es nuestro último encuentro de manera sincrónica por esta plataforma de Zoom. Hoy estaremos revisando nuestra tercera unidad temática que corresponde a la parte de legislación ambiental, ¿sí? Esos parámetros ambientales que hemos estado revisando, esa temática que hemos estado revisando, pues ahora cómo se legislan en Colombia, a qué hace parte las autoridades ambientales y toda esa parte que nos hace falta dentro del contenido temático. Entonces, bueno, la intención de dar la clase el día de hoy fue porque esta clase estaba programada para el día 29 de diciembre, pero como ustedes saben, pues ya es una fecha muy lejos para lo que concierne a terminar con el cronograma de actividades que nosotros tenemos. Entonces se decidió correrla. A todos se les comentó que podían asistir a la clase en horas de la mañana o si no, en horas de la tarde podían también estar asistiendo para precisamente abordar este tema. Para la siguiente semana, pues por obvias razones ya se dieron cuenta que viene 24 y todo eso, entonces se nos hacía también muy lejos para culminar con las actividades, sobre todo estos encuentros sincrónicos. En el día de hoy, bueno, ya ahí en plataforma tienen las diapositivas que vamos a presentar hoy. Cuando se termine la clase, pues estaré subiéndola a YouTube y también un enlace, hay una plataforma, un enlace de la plataforma de la actividad de hoy. Y también pues estaré cargando el taller número 3 y la evaluación número 3, ¿sí? De esta. ¿Para cuándo va a ser eso? ¿Hasta cuándo habría plazo? Yo estoy averiguando en la universidad hasta cuándo tenemos plazo nosotros pues de hacer registro de notas y todo eso a sistema, pero yo creería que hasta el 23 más o menos podemos desarrollar esa actividad. Igual la actividad está muy sencilla y pues la idea es que ustedes ya hayan adelantado los dos talleres, taller 1, taller 2 y las evaluaciones 1 y 2 para que no nos coja el tiempo con la evaluación de esta actividad. ¿Ya? Sin embargo, yo les sigo avisando tanto por plataforma como por WhatsApp, por el grupo, cuáles serían las maneras de dirigirnos. Entonces, bueno, hay unos estudiantes ya conectados, entonces vamos a empezar con la temática del día de hoy. Entonces, en nuestra asignatura Mediciones y Muestra Ambiental, vemos algo que son los parámetros, pero también tenemos riesgos, ¿sí? ¿Qué tipo de riesgos podemos encontrar en nuestro quehacer? Podemos tener riesgos laborales y riesgo ambiental. Ahora yo quiero poner un ejemplo y es de lo que está en la imagen que se está proyectando. Ahí hay un trabajador que está sobre unas cajas y está intentando cerrar una ventana. Yo hago una pregunta. ¿Eso vendría siendo un riesgo laboral o un riesgo ambiental? Janet, ¿qué nos puedes decir? Janet, Leshmi. Yo digo que es un riesgo laboral, ¿Qué tipo de riesgo sería entonces? ¿Es un riesgo laboral? ¿Por qué? Profe, yo digo que es un riesgo ambiental y laboral, porque ahí laboral está altura y ambiental está en los vientos, los fuertes vientos. Entonces podemos decir que ahí en esa ventana, es más, podemos decir que es viento, podemos decir que es lluvia, podemos decir que es... Luz solar. Sí, puede ser luz, ruido, ¿sí? Digamos, ¿no? Haciendo pues aquí suposiciones, pero pueden ser varios de esos riesgos, ¿verdad? Que están allí.
Por ejemplo, ¿qué pasaría si eso fuera lluvia y se entra el agua por la ventana? Profe, ocasionaría accidente a los demás porque podrían resbalarse. Equipos que se podrían mojar, ¿sí? Podría haber como un incendio también porque pueden haber conexiones. Entonces, podemos ir hablando de todo este tipo de factores, ¿sí? De carácter ambiental que son susceptibles a mediciones y que nosotros debemos tratar de controlar. Recordemos que hay factores y hay eventos, hay parámetros, hay variables meteorológicas que no las podemos, o sea, las podemos tratar de evitar y prevenir cuál va a ser el impacto, pero nunca decimos, no, va a pasar un huracán y el huracán usted no lo puede detener, ¿sí? Pero usted ¿qué hace? Toma todas las medidas preventivas para contrarrestar los efectos que va a tener ese huracán, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo. En este caso, entonces, el trabajador está intentando cerrar una ventana. Ya dijimos, podía hacer ruido, podía hacer agua, podía hacer brisa o viento, ¿sí? Pero entonces está exponiéndose, ya eso es un riesgo laboral porque no está haciendo el trabajo en altura como debería ser, ¿sí? Ahora bien, hay también en el ejemplo, ahí lo estoy señalando, hay un barril con una sustancia derramada. Vuelvo y hago la misma pregunta. ¿Es un riesgo laboral? ¿Es un riesgo ambiental? ¿O es ambos? ¿Qué dicen? Yo diría que riesgo laboral, profe. Profe, laboral. Un riesgo laboral. Puede ser Sí, señora. químico, ¿Por qué? podría traer afectaciones. El barril derramado. Riesgo laboral. Sí, señora. ¿Por qué? Bueno, como dice la compañera, puede ser, no sabemos la sustancia que puede hacer, pues para mí puede producir resbalones o puede ser una sustancia química. Habría que llegar allá al punto para saber cuál de esas dos sustancias es ese barril que está derramado ahí. Bueno, ¿quién dice que puede ser un riesgo laboral y también un riesgo ambiental? Profe, más bien ambiental. Riesgo ambiental por el químico que bota el barril. Profe. Podemos Yo decir que diría los que dos. ambas, profe. Pues, exacto. Podemos decir que ambas. Mire lo que mencionaba el compañero. Puede sufrir un resbalón, una caída, pero fíjense lo que decía la compañera. Tenemos una sustancia que de pronto es tóxica, ¿sí? De pronto hay un riesgo de carácter biológico. No sabemos si viene una sustancia con riesgo biológico, ¿no? Desconocemos por qué. Hay una razón ahí. Fíjense que el barril no tiene un rótulo. Cuando son sustancias peligrosas, debe tener el rótulo que diga sustancia peligrosa. Si es de riesgo biológico, lo mismo, riesgo biológico. Si son sustancias tóxicas, también debe decirlo. Para eso están las infografías, para eso están todos los pictogramas y todas estas La características. rotulación de lo exacto. Toda esta información, ¿sí? Que visualmente a nosotros nos identifica qué es lo que está pasando, ¿ya? Entonces, ¿qué es la importancia? Que aquí nosotros aprendamos a ir determinando no solo los riesgos laborales, ojo, sino también los riesgos que vamos a tener ambientales. Porque precisamente cuando yo logro identificar, vuelvo al ejemplo de la ventana, si yo identifico que el riesgo es por brisa, ¿sí? O viento, ¿qué medidas tomo? ¿Sí? ¿Qué medidas tomo? ¿Cómo hago la medición? Y por ende, ¿cuáles son los parámetros o límites permisibles para ese fenómeno que está ocurriendo? Si es ruido,
Imagínense, si es ruido, entonces, ¿qué hacemos? Ruido, enseguida buscamos la normatividad, tenemos que buscar los instrumentos que nos ayuden para hacer las mediciones y poder determinar si hay o no hay un riesgo allí, ¿ya? Esa es la intención, que nosotros aprendamos a identificar. Resulta que en la mayoría de las empresas está el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? O los preventistas, y está el área ambiental. Pero aquí debe ser un trabajo articulado entre esas dos áreas. ¿Por qué? Si bien es cierto, los que estén en el área ambiental, pues son de pronto un ingeniero ambiental, de pronto un especialista en gestión ambiental, alguien que tenga la experiencia, ¿verdad? Pero recordemos que ustedes son los que están pendientes del trabajador. Entonces, debe haber un equilibrio y debe haber una armonía entre lo que es un riesgo laboral y cuando se convierte en un riesgo ambiental. Indudablemente, la mayoría de los riesgos ambientales terminan siendo un riesgo laboral, ¿sí? Por la estrecha relación que hay. Lo que decíamos ahora, hay un riesgo laboral por esa sustancia. ¿Por qué? Porque el que va a afectar es al trabajador, se resbaló o se intoxicó con la sustancia, ¿verdad? Se contaminó. Pero entonces también hay un riesgo ambiental, ¿sí? Entonces nunca van a ir sueltos, sino todo lo contrario, van de la mano el estudio de este tipo de riesgos. Si yo tengo identificado cuáles son los riesgos ambientales que en la compañía donde yo esté trabajando, en la empresa donde esté trabajando o donde esté ejerciendo mis labores, es mucho más sencillo y me va a ayudar a tener en cuenta lo que digan las normas, lo que diga la parte legislativa. Entonces, viendo lo que es nuestra tercera unidad, que es la legislación ambiental, pues vamos a ver algunos parámetros importantes acá en Colombia y cuál es la legislación que les compete, quiénes son las autoridades ambientales a nivel nacional, quién da permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales. Y empezamos con el ruido. ¿A qué llamamos ruido? A un sonido, ¿sí? Que generalmente es de manera molesta y se percibe de esa forma y puede ocasionar molestias, incomodidad, pero no solamente eso, sino que también disminuye nuestra capacidad auditiva, o sea, no podemos, llegar momentos en que las personas no pueden escuchar. Entonces, el ruido ambiental es ese ruido que está literalmente por todas partes, ¿sí? Se suma, es una sumatoria de las fuentes. ¿Qué quiere decir la fuente? Bueno, la fuente es donde se origina ese ruido, ¿sí? El lugar donde se origina, el equipo con que se origina o el momento en que se origina, eso es una fuente. Entonces, podemos tener fuentes que son de tipo fijo, son esas, por ejemplo, en la industria. Entonces está la empresa, la fábrica trabajando todo el día y todo el día las máquinas ahí emitiendo ruido, ¿sí? Eso es algo que es fijo. Si la empresa empieza producción a las 7 de la mañana y cierra producción a las 5 de la tarde, todos los días usted va a tener ese ruido ahí fijo, ¿sí? Cuando nos habla de fuentes como las humanas, entonces ahí metemos los gritos, el llanto, las riñas, y podemos poner un ejemplo, los colegios, ¿sí? Imagínense un colegio con primaria y bachillerato. Y primaria tienen 5 salones y en bachillerato tienen 6, ya son 11 salones, con 25 o 30 estudiantes cada uno, más el profesor, hablando todos al mismo tiempo. Eso genera ruido. De pronto ahora por el tema de pandemia, pues hemos estado trabajando de manera virtual y en casa, más bien uno parece un loco hablándole al computador, ¿cierto? Pero antes uno pasaba por un colegio o incluso en la misma universidad y estaban todos esos salones dando clase, hay un ruido allí. Esos son ruidos que llamamos fijos, ¿sí? Fijos. Tanto en la industria, en comercio, como los que producimos nosotros los seres humanos. Pero también podemos hablar de una fuente emisora de sonido, como lo son las fuentes móviles. ¿Cuáles son esas fuentes móviles? Por ejemplo, los carros, las busetas, los camiones. Cuando se arma el trancón y todos empiezan a pitar,
¿sí? A pitar como si en el pitar fuera a cambiar el semáforo por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, tenemos otras fuentes como las aéreas, esas que se producen en aeropuertos, ¿sí? También aquí podemos meter los que se producen en puertos, por ejemplo, los puertos del mar o puertos en río, ¿sí? Entonces, esta sumatoria de todas esas fuentes se constituye como el ruido ambiental. ¿Por qué? Dice ahí la descripción que trasciende al exterior. O sea, a pesar de que usted lo está produciendo, por lo menos la fuente fija que usted la está produciendo ahí donde le queda la empresa, ese ruido puede trascender a otras partes y molestar, digamos, a los vecinos de la zona, molestar si hay alguien ahí cercano, ¿ya? El decibel va a ser la unidad de medida con que yo voy a interpretar o que vamos a interpretar todos los límites permisibles en cuanto a ruido. No es lo mismo hacer las mediciones en horario nocturno que en horario diurno. Quiere decir que hay emisiones de ruido muy diferentes tanto en el día como en la noche. Entonces tenemos estos estándares máximos permisibles para los niveles de ruido y decimos esto. Bueno, vamos a armar esto por sectores. Entonces tenemos el sector A, decimos que ahí hay tranquilidad y silencio. ¿Quiénes pertenecen a ese grupo A? Entonces ahí encontramos las bibliotecas, los hospitales, que generalmente tienen un letrerito donde la persona está poniendo su dedo en la boca, que es la indicación de silencio, ¿sí? Por eso es un sector que hay tranquilidad y hay silencio. Entonces en el día se va a permitir hasta 55 decibeles, pero en la noche se va a permitir hasta 45 decibeles. ¿Qué pasaría? Bueno, normalmente en el sector A no se ve ese problema, pero en lo que es el sector B y el sector C, allí sí se ve más ese problema. Entonces, el sector B va a tener es un ruido moderado, ¿sí? Un ruido moderado. ¿Como el de quién? Zonas residenciales, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con hospedaje, universidades, colegios, escuelas, centros de investigación, parques en zonas urbanas, en fin, ¿sí? Van a estar ahí entre tranquilidad y ruido moderado. Entonces, en el día no deben pasar de los 65 decibeles y en la noche 50 decibeles. Y así por sector, perdón, así por sector, aquí está el C, que es intermedio restringido, y ya aquí viene el sector D, que ya es la zona suburbana o rural, ¿sí? Zona suburbana o rural. Aquí tenemos un mapa de ruido. ¿Quién puede decirnos qué es eso de mapa de ruido? ¿Qué es un mapa de ruido? Esa imagen que vemos ahí. ¿Qué se nos ocurre que sea un mapa de ruido? Es donde nos están mostrando como que las ubicaciones donde se encuentran las actividades que producen más ruido o no sé. Acuérdense que ahorita estábamos mostrando, ¿sí? Profe, para medir el ruido de la población. Sí. Precisamente es para eso. Mire que en la imagen anterior que decíamos que nos las daba la norma, en esa imagen salía por sectores, ¿cierto? Entonces, quiere decir que cuando usted hace un mapa de ruido, tiene en cuenta esos sectores. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, las esquinas más ruidosas, como dicen allá en Soledad, en Barranquilla, la esquina alegre, ¿sí? Porque es una esquina ruidosa. Entonces, ¿qué nos ayuda? ¿Para qué nos sirve a nosotros tener un mapa de ruido? Vea, ayuda para lo que es el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, ¿sí? ¿Cómo organizo yo la casa? ¿Cómo organizo yo el municipio? ¿Sí? Más que todo esto es para las ciudades grandes.
¿Qué sucede? Que usted no va a poder tener no puede tener una clínica al lado de una fábrica o una clínica al lado de una discoteca. Precisamente para esto se hacen los mapas de ruido, donde la población pueda, digamos que va a poner un negocio en cierta calle de la ciudad, pero al lado resulta que hay una fábrica, ¿sí? Hay una fábrica. Entonces, para eso se hacen esto, para tener en cuenta cuáles van a ser los lugares o los espacios más ruidosos y cuáles están incumpliendo la norma, ¿sí? Están incumpliendo la norma. Como todo tiene que tener un doliente, en este caso las corporaciones autónomas regionales son las encargadas de diseñar y de implementar ese tema de los mapas de ruido. ¿Cómo lo hacen? En poblaciones que sean mayores a 100.000 habitantes. ¿Cada cuánto? Cada 4 años. O sea, mejor dicho, va amarrado prácticamente con la elección del presidente, ¿sí o no? ¿Se mide para qué? Para conocer el ruido que hay presente en una población. Por eso es que usted puede ver las encuestas que salen en televisión y dicen, la ciudad más contaminada es fulaneta, la ciudad con más ruido es tal, la ciudad con más tanto es esta. Y es precisamente por esa razón, ¿ya? Porque han realizado los mapas de ruido, han ubicado cuáles son las esquinas más ruidosas, qué es lo que pasa cuando dicen los oasis urbanos, que está ahí en la imagen. Esos oasis son espacios que todavía queda como, digamos, ese aire libre donde no hay tanta producción de ruido. Iluminación. Esta nos interesa a todos. Hay dos tipos, ¿sí? Hay dos tipos de empezar como a repasar en lo que vendría siendo los conceptos. Y está lo que es la iluminación de las calles, por ejemplo, ¿sí? Lo que es la iluminación del alumbrado público. Ahora que estamos en época de Navidad, imagínense, ¿sí? Que están todas las calles poniendo cosas, poniendo adornos, en fin. Para esa iluminación, y también está, bueno, la iluminación que es de tipo oficina, ¿sí? Pero para esta iluminación estamos hablando de una resolución que es la 181.331 del 2009, y esta resolución, ¿qué nos dice? Hombre, necesitas tener ciertas medidas de los sistemas de iluminación, cómo se va a manejar ese alumbrado público, qué requisitos debe tener ese alumbrado público, cómo es la cosa, ¿sí? La calidad que se tenga que tener en cuenta para desarrollar esa actividad. Hay que proteger a los consumidores, ¿sí? Hay que protegernos desde las dos formas, tanto de la parte económica como de la parte de la actividad de iluminación en sí que pueda afectarnos. Preservación del medio ambiente, indudablemente ustedes saben de dónde viene la energía, ¿sí? Y por eso hay que hacer también un uso eficiente y racional de la energía. No es que porque, ay, no, yo prendo todos los focos y si la luz llega cara, yo para eso la apago. No, esa no es la intención. Y menos de nosotros como personal que está en algunos casos ejerciendo y en otros está estudiando para ser profesional en administración de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, nosotros no podemos salir con esa de que, no, yo el agua porque yo el agua la pago o porque yo la luz la pago. No, sino que hay una cosa y es la siguiente: ¿qué le vamos a dejar nosotros y qué le vamos a dejar nosotros a las futuras generaciones? Si seguimos así, pues no le vamos a dejar nada, ni a los hijos de nosotros. Entonces, ¿qué se busca? Fijar condiciones para evitar accidentes. Primordialmente por deficiencia, ¿sí? Primordialmente por deficiencia. Y también le toca a uno entrar a revisar qué tipo de accidente fue el que tuvo. Prevención de accidentes o lesiones en la salud visual por sistemas de iluminación deficientes, lo que mencionábamos ahorita. Imagínense, esto pasó ahora con las famosas telellamadas, ¿sí? Famosas telellamadas. ¿Qué pasaba? Que hay gente enferma de cualquier cosa, pero entonces, como no hay sistemas
que fueran acordes. Además, ese día estaba, mejor dicho. Entonces, eso es lo que se busca, prevención. Prevención. Imagínense una persona de alta edad y manejando un carro y que no pueda ver bien, o que la iluminación exterior le juegue una mala pasada. Condiciones para evitar daños o reacción de riesgo laborales debido al deslumbramiento por exceso o carencia de luz. ¿Qué creen ustedes que harían ahí? ¿Cómo evitarías tus daños o cómo realizas riesgos laborales? ¿Qué vemos en esa imagen de ahí? Hay 3 imágenes. ¿Qué vemos ahí? Irritación en los ojos, irritación. Irritación en los ojos, ¿qué más? ¿Ocasionada por qué? Por la exposición a la luz o por la poca luz que hay en el espacio, en el lugar de trabajo. Ambas dos, como dicen por ahí, ¿cierto? Deficiencia o exceso, ¿sí? Puede ser cualquiera de los dos, deficiencia o exceso. ¿De qué? De la luz. Precisamente nos ocasiona todas estas situaciones, ¿verdad? Todas estas situaciones. Entonces, entra uno como a darle esas recomendaciones a los trabajadores de qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Qué habría que hacer en ese caso? ¿Qué habría que hacer en ese caso? Sería como cambiar la iluminación o hacerle como espacios donde la persona pueda tener mejor luz o que esta no la afecte tanto. Entonces, empezamos a revisar si reubicamos al trabajador, ¿verdad? Si mejoramos las luminarias que tenemos en nuestro lugar de trabajo. ¿Qué más podemos hacer? Mantenimiento. Muy bien, mantenimiento. Fíjate, esa no me la había dicho ninguno. A veces nos pasa eso, ¿sí? A veces nos pasa eso. Tenemos bombillas deficientes, con poquita luz, ¿sí? Con poquita luz. Hombre, si hay que reemplazarlas, pues hay que reemplazarlas. Se debe justificar el por qué, ¿sí? Y el por qué es ese. ¿Por qué creen que cuando se hacen los exámenes de ingreso a uno le mandan a revisar la vista? ¿A cuánto les han mandado a revisar la vista? Incluso hasta los niños. Usted va a poner un niño en el colegio y le mandan a hacer un examen o le dicen que le revisen los ojitos, que por lo menos el médico certifique que el niño está viendo bien. ¿Sí? ¿Qué consecuencias traería? Pues disminución en la capacidad visual que tiene el niño, ¿sí? Si va a empezar a leer o si ve borroso. Imagínense si eso pasa para el ingreso de un niño al colegio. Ahora dígame, ya en operaciones, una persona adulta y trabajando. En los niños muchas cosas tienen corrección, porque por ser niños, ¿verdad? Hay ese chance de corregir algunos inconvenientes. Pero de adultos sí, ya uno, esos ojitos que tiene, ya esos ojitos no se van a mejorar porque ya están deteriorados. Entonces hay algunas definiciones. Algunas definiciones, ¿verdad? Esa las da también la norma. Tenemos bombilla o lámpara. Ya esta es una fuente de luz fabricada por el hombre. Esto lo creó el hombre. ¿Cuál sería una fuente de luz natural? ¿Cuál sería una fuente de luz natural?
Fuente de luz natural, chicos, ¿cuál sería? La luz solar. La luz solar, El sí, sol. el sol. El sol, solecito, caliéntame un poquito y alúmbrame un poquito, ¿cierto? Esa sería una de las fuentes de luz naturales, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener en cuenta y debemos tener también ese balance en los sitios de trabajo donde la luz que es, o la fuente de luz que es de la luz fabricada por el hombre y la luz natural tengan una armonía. Si usted está en un espacio que es confinado, ni modo, le toca poner una fuente de luz que sea por el hombre, o sea, bombillas, lámparas, etc. Pero si usted está en un lugar que es un campo abierto, porque la función que ustedes desarrollan son funciones agrícolas o de construcción, pues qué más que la luz solar, ¿sí? Para nosotros poder tener un espacio bien adecuado, bien iluminado, ¿sí? Hablamos de campo visual. Entonces, campo visual va a ser todo eso que usted puede ver tanto con un ojo como con el otro, ¿sí? El ojo izquierdo y el ojo derecho. Es lo que nosotros llamamos ese campo visual, es todo así como cuando le dicen a uno, mira de reojo, ¿sí? Y uno alcanza a ver de reojito por ahí, por el rabito del ojo, ¿cierto? Alcanza a ver. Todo eso es el campo visual, o sea, desde donde tú empiezas a percibir la imagen hasta que llegas a lo que es la visión binocular, o sea, que ya son los dos ojos viendo la misma cosa. Capacidad visual es el enfoque de objetos a diferentes distancias. O sea, si tú tienes como cuando a uno le van a hacer los exámenes de la vista, a uno le ponen unas letricas que están cerquitas y después le ponen otras que se ven por allá lejos. Esa es la capacidad visual. ¿Cómo enfocas tú los objetos a diferentes distancias? Deslumbramiento es una sensación producida por luminancia dentro del campo visual. ¿Qué pasa aquí? El campo visual es amplio, es lo que ven mis dos ojitos, ¿sí? Pero entonces cuando se produce esa sensación por la luminancia dentro de ese campo visual, ¿qué sucede? Que pues los ojos están adaptados a ese tipo de sensación, ¿sí? Porque entonces se produjo y te va a servir es para que tus ojos se adapten. Hay gente que a veces dice que cierra los ojos y cuando los abre pues ya está, pareciera que estuviera en otra parte. Pero es esa sensación que nos provoca el ver nuestro campo visual que tanto se está agrandando. Ahí tenemos una figura y dice que el efecto estroboscópico es una iluminación óptica que ocasiona que un objeto iluminado sea visible para observarlo. Entonces, ustedes ven ese gráfico amarillo o negro que está en la parte de arriba. Sí. Entonces, ¿se está moviendo o no se está moviendo la imagen? No se está moviendo. No. Si la quedas detenidamente mirando, sí se mueve. Sí, ¿verdad? Entonces a eso llamamos una ilusión óptica. ¿Sí? Lo llamamos ilusión óptica. Porque da la sensación de que sí se moviera, pero eso es una fuente fija completamente. Pero yo lo apagué y lo prendí y eso no se borró. Flujo luminoso, cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones. Entonces, fuente luminosa, le llamamos lumen. Ese lumen va a estar determinado. Cuando hablamos de cantidad de luz emitida por una fuente luminosa, queda un poquito complicado porque es que hay una cosa y es que qué cantidad de luz estás emitiendo y otra el flujo luminoso, ¿sí? Iluminancia, densidad del flujo luminoso que incide sobre la superficie. Entonces, índice del deslumbramiento unificado. Y los UGR, que es cuando vienen procedentes de otras partes.
Uso racional de energía en la iluminación. Ayer tenemos algunos ejemplos. ¿Qué más podemos decir de eso? De los ejemplos, ¿por qué se hace uso racional de energía en la iluminación? Ahí, ni para leer lo que está ahí. Bueno, entonces, cuando hablamos de uso racional de energía, hablamos de que aprovechar la luz, que es luz solar, la luz del sol. Hay que aprovechar ese tipo de luz siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos ideamos? Y nos ideamos pues hacer ventanales que sean de vidrio. Empezamos a colocar equipos donde hay mayor fuente o entrada de luz. Uso de fotosensores, detectores de movimiento para lugares menos frecuentados, como son pasillos, servicios, almacenes. Encendido automático por horas. Mantenimientos programados, colores claros en techos y paredes. Entonces, mantenimientos programados. En el día de ayer, por donde yo vivo, quitaron la luz 14 horas. Gracias a Dios estaba haciendo fresco, pero es demasiado, ¿sí? Demasiado. Cuando hablamos de análisis de riesgo, eso quiere decir casi siempre cuando ya nosotros conocemos qué es lo que pueda suceder y uno se anticipa. Entonces se considera sistema de iluminación de energía. Puede ser por exceso o por defecto. Puede producir la iluminación dolores de cabeza, irritación de los ojos, cansancio muscular, malas posturas, dolores en la columna. Entonces, todo esto es bajo el cuidado que se debe tener en este tipo de lugares. Mareos por efecto cebra y efecto parpadeo. A veces uno cuando no ve bien, por ahí ve las famosas estrellitas, ¿no? Por ahí ve las famosas estrellitas revoloteando. También tenemos para las áreas los diferentes anda yo hablando y había cerrado el micrófono. Entonces, para el alumbrado público hay unas condiciones y hay unos niveles para poder colocar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo que nosotros debemos hacer? Usted dice, bueno, voy a poner otro ejemplo. Cuando usted va a realizar cualquiera de estas actividades, ¿a dónde se debe remitir primeramente? ¿A dónde se dirige usted cuando no conoce si hay normatividad o cuando ya esas normatividades están muy obsoletas? A los niveles de iluminación. Sí, para eso uno va a la normatividad. Y si le toca volver a hacer nuevas mediciones, pues se hacen, ¿sí? Pero así usted puede garantizar esas mediciones que dice ahí, niveles de iluminancia, fueron años o tiempo para poder decir, hombre, estos son los límites. ¿Ah? Estos son los límites. ¿Por qué? Porque ellos a través del tiempo van revisando cómo es el comportamiento de esa iluminación. Aquí continúa la lista, el listado. Ese listado, vuelvo y repito, lo emite la Secretaría de Salud Distrital. En el caso de
aquí, ¿sí? Uno debe tener en cuenta quién es la autoridad ambiental también de la región. Alumbrado de emergencia. Su palabra lo indica, es para casos de emergencia, para cuando el suministro. Sí, dígame. Hola. Bueno, entonces seguimos. Cuando hablamos de alumbrado de emergencia, pues su palabra lo dice, ¿sí? Hay una emergencia. Quiere decir que los otros sistemas para iluminarnos pueden haber fallado. Y puede ser a consecuencia de bajones de luz, por ejemplo, ¿sí? Bajones de luz. Al haber una falla de alimentación del alumbrado normal, el alumbrado de emergencia debe entrar de inmediato en funcionamiento. En las vías de evacuación no debe demorar más de 10 segundos en activarse. Quiere decir que a veces pasa y está sucediendo algo de emergencia en el supermercado y ni los mismos alcanzan a llegar, ¿sí? Para dar ayuda. Entonces, a esa parte es la que se refiere y que les da, que no les va a garantizar igual que vaya a ser un sitio o muy iluminado o muy. Evacuando, pues se toma los puntos incluidos todos, pasillos, corredores, descanso, sí, patio. Y dice iluminación continua entre que se requieren las vías de escape. Y a veces usted va por ciertas calles y no hay ni una iluminación. No hay una iluminación, todas las rayitas se las han borrado, todo se lo van borrando, todo se lo van llevando. Y una fuente de energía confiable. Entonces, esa fuente de energía confiable, a la final terminan a uno pues, poniéndolo a hacer de todito. La radiación. La resolución 2400 del 79 ya es un poco más viejita, pero esta, su objetivo era que se evitaran los fenómenos de radiación, sobre todo en el personal que trabaja rayos X, ¿sí? El personal que trabaja rayos X. ¿Por qué? Bueno, porque ese líquido se lo inyectan, bueno, cuando van a hacer las placas para rayos X, generalmente pues uno siempre dice, ay, ¿qué hago ahora si me tomo una sustancia que era radiactiva o si la radiación es ionizante y me está molestando? Entonces, no hacen nada hasta que no se sepa cuál es la naturaleza de ese elemento químico o radioactivo. Disposiciones generales. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a qué? Estas disposiciones generales. Ahí abajito lo dice, a radiación ionizante y a radiación no ionizante. Tener en cuenta cómo se usan los equipos, primeramente. Hay una comisión internacional que es para la protección de la parte de radiología. Hay diversas regulaciones, pero lo más importante siempre es el trabajador. Cada cuánto se le van a hacer las mediciones. Calor. Este sí, mejor dicho, no lo quería ni mencionar porque ya de solo mencionarlo a uno le da calor, ¿cierto? ¿Cuánto no le da calor a veces saber que tienen clase?
Ay, no, pero se quedaron todos callados. Entonces, calor. ¿Qué pasa con el calor? La temperatura indiscutiblemente aquí está afectando, ¿sí? El reglamento está enmarcado en las operaciones a cielo abierto. Pues claro, porque a cielo abierto es donde hace más calor. ¿Cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos para trabajar a cielo abierto? ¿Qué tipo de estrategias utilizamos, por ejemplo? Ay, chicos, no me dejen sola hablando. Entonces, calor. Una buena Protección especial. hidratación. Ajá, dime. Una buena hidratación, Sí, excelente, importantísimo. diría yo, bloqueadores solares. ¿Qué más? O uso de camisas mangas largas. Claro, también, para evitar que se quemen. Claro, entonces Ya. fíjese todo lo que la temperatura produce, ¿sí? Produce y hablamos de calor, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que las corrientes de aire pueden cambiar bruscamente la temperatura. Eso cambia también el tema de la humedad, ¿sí? El tema de la humedad relativa que, sobre todo cuando estamos trabajando en espacios cerrados, que puede afectar también. ¿En qué es lo que van a hacer? Bueno, se necesita descansar, el tema de los líquidos, la ropa adecuada, o sea, eso de estar hidratando al personal es precisamente por eso, para que el efecto del sol no, pues no pegue tan duro. Como en todas las demás, pues también hay una legislación que nos menciona cuáles son los límites permitidos. Vibraciones. Hablamos de las vibraciones como ese uso y abuso de este tipo de aparatos, ¿sí? O de equipos. Pero ¿para qué nos ayuda? A mejorar diseños, equipos, aparatos, productores de vibraciones. Son productores de vibraciones. Entonces, o que la persona coge una máquina de escribir, o que la persona está manipulando cierto equipo, o que estos son aparatos productores de vibraciones. Imagínense, dentro de esa definición caben un poco. Entrenamiento para el uso correcto de los equipos, fundamental, básico. Usted ha podido trabajar con espátulas en un lado, ha podido trabajar con, no sé, cierta vestimenta, pero cuando llega al lugar de trabajo, ya la persona hace el uso y el entrenamiento de los equipos, la selección adecuada del personal, redujo la jornada, se puede reducir la jornada laboral o hacer rotaciones. Imagínense en estas tierras que son tan calientes, esto es bastante complicado. Los límites también, pero entonces la mayoría quieren exponerse es en el día. Calidad de aire, vea, este sí es un tema que tiene bastante tela por cortar. ¿Qué ejemplos podemos poner con respecto a la calidad del aire? ¿Qué vemos en esa fotografía? De un lado, contaminación por las industrias y el otro lado se ve que no hay un ambiente contaminado. Muy bien. Entonces, calidad del aire. Tratamos de emparejar esta parte, esos colores, ¿verdad? Tratamos de minimizar el riesgo de los consumidores que van a estar por ahí o de los contaminantes atmosféricos. Es una garantía de que el ambiente está sano siempre y cuando nosotros nos estemos cuidando.
Hay minimización de riesgo a la salud del ser humano por los contaminantes atmosféricos. Material particulado en base 10. Esos son contaminantes, ¿sí? El CO, que es el monóxido de carbono, el ozono, los nitratos, los sulfatos, material particulado, con su nivel máximo permisible y cuánto tiempo debe estar expuesto para que esto llegue a tal punto de ser contaminante. Entonces, se empieza a revisar. A partir del 1 de julio del 2018, los niveles máximos permisibles de material particulado, ¿sí? Dependiendo del tiempo de exposición. Disculpen ahí la interrupción. Bueno, entonces, dependiendo ese material particulado, recordemos que el aire, eso lo vimos en la clase anterior, recordemos que el aire tiene diferentes gases y sustancias que están contenidas allí. Y algunas de ellas son el material particulado. ¿De dónde sale ese material particulado? De chimeneas, de los mofles de los carros, camiones, de las diferentes actividades que se están produciendo, sale material particulado, ¿sí? Dependiendo de ese tiempo de exposición, o sea, si en el año, en 24 horas o anuales, va a haber unos límites permisibles, ¿sí? También vemos otras sustancias, otros gases, como son el ozono, el monóxido de carbono. Contaminantes tóxicos que indudablemente se van al aire, ¿sí? Se van para la atmósfera. Tenemos el benceno, el plomo, el cadmio, el mercurio, el tolueno, el níquel, hidrocarburos aromáticos. Entonces, todo lo que usted se puede imaginar, imagínese toda esa contaminación allí en el aire, ¿sí? Contaminación en el aire. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que ellos pueden bajar como contaminantes tóxicos en la lluvia ácida, o sea, cuando viene y llueve, y aparte de contaminar el aire, están contaminando también los cuerpos de agua, ¿sí? Los lagos, ríos que se encuentren por ahí cercanos. A todo esto le debemos, a esta contaminación del aire, le ponemos, por decir así, todos estos flagelos que están sucediendo, como es la contaminación ambiental, lo que es el cambio climático, lo que es el deterioro de la capa de ozono, el efecto invernadero. Todos estos fenómenos y todas estas circunstancias son precisamente por esos contaminantes que tenemos en el aire, ¿sí? Que tenemos en el aire. El año pasado, no sé de ustedes quién estuvo viendo, pero el año pasado cuando fue la cuarentena por el tema del COVID, que todo el mundo tuvo que encerrarse en casa, empezaron a verse las mejorías en cuanto a la parte ambiental, ¿sí? Empezaron a verse las mejorías en tema de calidad de aire. Uf, como todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pues la mayoría estaba encerrado en casa, no salía tanto carro ni tanta moto. ¿Qué hacía que esos niveles pudieran bajar?
y bajaron durante las cuarentenas que se hicieron el año pasado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo mismo, el tiempo de exposición, la prevención que debemos tener para esto. Recordemos que nosotros estamos llamados siempre a prevenir, a realizar acciones de prevención. Autoridades ambientales. ¿Quiénes son las autoridades ambientales en nuestro país? ¿En cabeza de quién está eso? Está en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es una entidad de carácter público, ¿ya? Le pertenece al gobierno. ¿Qué es lo que hace esta entidad? Hace gestión del ambiente y de los recursos naturales. Está al pendiente de cómo se van a utilizar los recursos que tiene la nación. Es la que define políticas nacionales ambientales, o sea, es la que dice, bueno, aquí en Colombia, a nivel ambiental hay que hacer esto, ¿sí? Promueve la recuperación, la conservación, la protección, el ordenamiento, el uso y aprovechamiento de esos recursos naturales. ¿Qué es lo que busca? El tan famoso desarrollo sostenible. Que el desarrollo sostenible, ¿qué consiste? Consiste en que las actividades que uno realice a nivel tanto industrial como económico se puedan mantener en el tiempo. Y se puedan mantener en el tiempo es para que usted pueda tener una herencia a sus hijos de un ambiente mejor o de un ambiente sano o de un ambiente que se pueda utilizar, ¿sí? Desarrollo sostenible quiere decir que la ciudad creció, hicieron 50.000 casas más, pero, ¿sí? Pero, y ahí viene el pero, que todo lo que pasa cuando no se hace un buen aprovechamiento, ¿sí? Sí, no se hace de manera adecuada. El IDEAM, famoso por decirnos el clima, ¿cierto? Famoso por decirnos cuándo va a haber tormentas, cuándo va a haber huracanes, cuándo va a haber fenómenos afectándonos a nosotros. Entonces, ¿qué hace el IDEAM? Pues generar las mediciones, toma las muestras, analiza las muestras, revisa la normatividad, que cumplan con lo que allí se dice y está la parte de las alertas y de cómo se emiten estos fenómenos. ANLA, que es la Autoridad Nacional de las Licencias Ambientales. Entonces, ¿creen ustedes que una construcción necesita licencia ambiental? Claro, profe. ¿Por qué? Porque ellos están trabajando con materiales químicos, profe, que pueden afectar el medio ambiente. También hay partes como en ¿cómo se llama eso? Como en las minas que sacan Sí. como tierra, excavaciones. Entonces ellos como que buscan que ellos también cumplan con la fauna y la flora y tengan esto también en las empresas. Entonces, ¿qué hace el ANLA? Hace eso, ¿sí? Realiza el trámite, permiso o la licencia ambiental de toda obra o actividad que así lo requiera para que logren ese desarrollo sostenible. Les debe hacer seguimiento, monitoreo a las licencias otorgadas. O sea, quiere decir que yo presento toda mi documentación, saco mi licencia ambiental, pero no me quedo con las manos cruzadas. Yo durante el tiempo que tenga esa licencia ambiental, yo debo hacerle seguimiento, debo monitorear y debo verificar que está plasmado lo que dice en la licencia versus la actividad que se está desarrollando. Entonces dijimos ahorita el ANLA y ahora decimos las corporaciones autónomas regionales. En Magdalena, por ejemplo, es Corpamat, Guajira, Corpo Guajira, está Corpo Cesar, ¿sí? De hecho, depende de dónde, qué departamento estemos,
pero habrán entes de carácter, también son de carácter público, integrados con las entidades territoriales. ¿Ya? Un poquito pues más avanzada esa parte. Hacen parte de un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Entonces, las corporaciones autónomas regionales tienen autonomía general, se facultan para administrar los recursos naturales, para alcanzar los logros de desarrollo sostenible. También, entonces viene lo mismo. ¿Qué es lo que se busca con las corporaciones autónomas regionales? Hombre, que ellos sean como el supervisor primeramente encargado y luego sí el tema de la licencia. Uso y aprovechamiento de esos recursos naturales. ¿Cómo lo hacemos? Ya habíamos dicho que el ANLA era quien daba la autorización, el que daba permisos, etc. La licencia ambiental, ¿qué es? La licencia ambiental es esa autorización que te dan, obviamente te la da la autoridad ambiental competente si estamos en Santa Marta o en el Magdalena, vendría siendo vendría siendo Corfamac, ¿sí? Que es la autoridad ambiental competente, ¿cierto? Antes de cualquier proyecto o actividad de alto impacto sobre los recursos naturales. Las principales actividades, esas que necesitan licencia, lo que decían ahora en las minas, lo que es minería, lo que es explotación de hidrocarburos, las presas o embalses, puertos dragados, aeropuertos, proyectos que afecten la red aérea, parques y bosques protegidos, entre otros. ¿Sí? Y aquí pues se nos escapan varios, pero la idea es que usted revise cuando de verdad esa empresa necesita licencia. A veces nos pasa lo contrario, es que la empresa debe los papeles y la empresa con todos los papeles nuevecitos. Entonces, ojo con en ese tipo de actividades. De acuerdo al volumen o proyecto, entonces, la Corporación Autónoma Regional va a estar vigilando que de verdad, esto es más que todo por los valores que hay que cancelar, ¿sí? Pero usted puede revisar punto por punto y decir, ah, bueno, aguas, acá lo tengo, permiso de vertimiento también, aprovechamiento, porque ellos son la autoridad. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Profe, con respecto a la actividad, creo. Bueno, pero ¿tienen alguna pregunta con respecto a la clase, a la unidad temática?